Buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias por estar neste seminario sobre o novo rexistro de familias monoparentais en Galicia. Gracias ao nome de APN Galicia, Rede contra a Pobreza e da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Gravamos esta primeira parte, este saúdo de novo, porque a grabación do seminario que se fixo a semana pasada non puidemos gravar os primeiros 10 minutos, pero simplemente se refiren á presentación e se refiren á presentación tamén da páxina da Xunta, onde aparecen a información sobre as familias monoparentais, os beneficios que pretenden, e aí fará unha presentación tamén a nosa compañeira Clara de Vega. E despois xa vos deixamos ca intervención de Cristina Blanco, a súa directora xeral, no? A cal lle agradecemos moito o didáctico da súa presentación e todas o seu esforzo por resolver as dúbidas. Co cal, este seminario forma parte dunha estrategia conxunta que temos a Plataforma de Infancia e EAPN de loitar contra a pobreza e a exclusión social das familias monoparentais en Galicia. Un colectivo, un grupo de familias, 82% das cales encabezadas por unha muller, e con as tasas de pobreza e exclusión social con moita diferencia, moi superiores ao do conxunto da población ou da población en pobreza. Non? Estamos falando dun mínimo dun 32-33% cos datos de Galicia, pero se collemos os datos a nivel estatal, estaríamos falando de máis dun 50% e empeorando nos últimos anos. Co cal, a idea de facer este seminario e a boa nova de que se cumpla a Lei de Impulso Demográfico e se poña en marcha este rexistro como establecía a lei, es con algo de retraso, pero está, é un primeiro paso imprescindible para o que realmente nos importa, é dicir, que aumenten e se multipliquen as medidas de apoio para este tipo de familias. Así que, sin máis, grazas por estar e deixo a palabra a Inés Alteiro, directora da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Gracias. Bo día. Primeiro de todo, dar as grazas a todas e a todos por asistir a este webinar técnico con moita participación, xa que hai inscritas 185 persoas entre administracións, entidades, o que significa que é un tema de moito interese e sobre todo de actualidade. No mesmo se presentará de forma práctica, como comentou Xosé, o método para obter o novo certificado para as familias monoparentais, contestando finalmente as dúbidas que vos vayan surdindo. Antes de nada, gustaríame manifestar que dende a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia vemos claro avanzar no recoñecemento e no apoio a estas familias dende unha perspectiva centrada sobre todo na infancia e na adolescencia. Xa que somos conscientes de que o modelo de familia monoparental cada día é máis presente en Galicia e enfronta retos específicos que afectan directamente ao benestar e protección dos dereitos dos fillos e das fillas que viven nelas. A vulnerabilidade económicas que teñen que facer fronte ás dificultades para chegar a fin de mes e o impacto negativo na saúde mental das persoas menores de idade que a integran son realidades que non podemos ignorar. Por eso mismo, tamén para finalizar, gustaríame dar as grazas a EAPN polas iniciativas como esta na que plataformas se unen en obxectivos comuns. E sobre todo a Cristina Blanco, subdirectora de Política Familiar, Infancia e Adolescencia da Xunta, coa que traballamos moi da man nas políticas de infancia, que sempre está disponible para facilitar calquera proceso do que ela poda formar parte. Sen outro máis, deixo a palabra a Clara, de APN, que iniciará a presentación. Moitas grazas. Bo día a todas e todos. Imos proceder cunha especie de simulacro, de simulación ata os pasos que explicou moi ben Cristina Blanco. Vou compartir pantalla. Pois aquí, ao principio, no buscador Google podemos poñer familias monoparentais Xunta de Galicia e podemos clicar na primeira entrada. Vale, aquí, como vedes, o portal onde está o certificado de familia monoparental. Como vedes, dende 15 de xaneiro podese solicitar este certificado.
xa está operativo en formato digital. Podemos clicar aquí, miramos que beneficios ten unha familia monoparental. Podedes botarlle unha ollada que ten toda a información que posteriormente Cristina Blanco xa vai solventar todas as dúbidas que os poden surdir. Logo, no apartado como podo solicitar o certificado, se clicamos, vedes que aparecen moitos ítems en que familias poden solicitalo. Aquí aparece as persoas que afrontan a maternidade ou paternidade en solitario, as familias formadas por unha cónyuxe viúva e os seus fillos, fillas, e as familias nas que un proxenitor queda ao cargo dos fillos e fillas sen que haxa unha custodia compartida. Como digo, todos estes aspectos, Cristina Blanco posteriormente vai solventar todas estas dúbidas que podades ter. Donde solicito o certificado? Ben, tedes dúas opcións, podedes tramitalas ben online a través da sede electrónica da Xunta ou presentando no rexistro oficial. Como vedes, o procedemento ten o mesmo nome e o mesmo procedemento para as dúas. Cristina Blanco, como digo, xa vai explicar paso por paso como solicitar segundo os dous procedementos, tanto a nivel online como presentándolo presencialmente. E xa vos deixo con ela. Moitas grazas e desculpade este trastoque. ¿Qué documentos tengo que presentar si es la primera vez? Básicamente lo que hemos hecho también con esta creación de este procedimiento es simplificar tremendamente la documentación. Es una de las reivindicaciones tradicionales en relación con esta materia y con casi todas, pero la de eliminar la burocracia respecto de este tipo de procedimientos. Y en ese sentido, básicamente se tiene que presentar el libro de familia. Con el libro de familia ya se va a ver probablemente en qué caso estemos, si estamos en el caso de padres o madres que afrontan la paternidad o la maternidad en solitario, o si estamos en el caso de familias que ha sido una situación de separación o divorcio de custodias exclusivas de uno de los progenitores, o en el caso de que sea un padre o una madre viudos. Y en función de eso la documentación va a ser muy clara, porque la única diferencia es que en el caso de que sean familias que asumen la custodia en exclusiva, es decir, que sí que hay otro progenitor, pues será necesario una sentencia de divorcio o alguna documentación que acredite esa situación de custodia. ¿Vale? Y después los casos especiales, en los casos de mayores de 21, que los hijos sean mayores de 21 años y hasta 25, en el que es necesario acreditar la situación de estudios, de estar continuando estudios para poder mantener a esos hijos en ese certificado. Y en el caso de las personas viudas, obviamente, si no consta esa defunción en el libro de familia, el certificado de defunción. ¿Cuánto dura el certificado? También va a estar en función de esa diferencia, del origen de esa familia monoparental. Si es una madre o un padre que afronta la paternidad o la maternidad en solitario, o es un cónyuge viudo, la duración del certificado será hasta que el menor de los hijos cumpla 26 años, obviamente siempre que estén estudiando y que cumplan estos requisitos a partir de los 21. Y en el resto de los casos, son 5 años desde la fecha de la solicitud. También aparece aquí las preguntas frecuentes: ¿qué tengo que hacer para renovar el certificado? Importante, como máximo 3 meses antes de la fecha de vencimiento, pero también es importante hacerlo. Esto lo digo ya por propia conveniencia, porque lo cierto es que, por ejemplo, en un periodo como el actual, en el que, como sabéis, han abierto el pasado lunes, creo recordar, los procesos de matrícula en el ámbito escolar, nos encontramos con una avalancha de familias que solicitan el certificado, incluso muchas de ellas que lo tenían caducado desde hace meses o incluso algún año, ¿vale? Entonces sí que en ese sentido aprovecho esta difusión para recalcar que como máximo 3 meses antes de la fecha del vencimiento del certificado se puede solicitar. Tampoco se trata, también tuvimos una avalancha al hilo de la creación del procedimiento. Muchas personas con el certificado válido todavía durante un año a lo mejor se lanzaron a solicitarlo, lo cual atasca mucho la gestión diaria para las personas que sí que lo necesitan, porque están en el proceso, o bien porque es nuevo o bien porque necesitan la renovación, ¿vale? Entonces sí que es importante respetar estas fechas. Y después también es importante renovarlo y no dejarlo caducar
por mucho tiempo, porque claro, eso genera problemas, porque normalmente las solicitudes eso se acumulan en fechas concretas del año y eso ralentiza mucho nuestro trabajo. El plazo que tiene para resolver es 3 meses. Me enorgullece poder decir que en este momento hemos venido de una gran travesía en el desierto, en el que había unos retrasos muy importantes en la emisión de estos certificados, pero lo cierto que en los últimos tiempos nos hemos podido poner bastante al día y están bastante actualizados. Es cierto que con la implantación del procedimiento tuvimos un pequeño parón ahí que nos ha hecho tener bueno, pues unos poquitos en espera, pero bueno, que se están resolviendo con mucha diligencia, salvo que ahora en el chat me empecéis a decir lo contrario, pero todavía ayer pedí los datos y lo cierto es que estamos bastante bien, pese a eso, a lo que os comento, que esta semana ya es una semana complicada porque estamos recibiendo muchas nuevas solicitudes y solicitudes de renovaciones de algunos bastante caducados ya en virtud de la apertura de los plazos en educación. Vale. Entonces, para que nos metamos ya en la harina directa de cómo solicitarlo, voy a ir a la sede electrónica, ¿vale? Directamente es mi sede electrónica y pongo, porque yo no controlo nada de esto de los informáticos, de los entornos de prueba y todas estas cosas, entonces allá voy. Si ponemos aquí directamente, entráis vuestra sede electrónica cada uno de vosotros y ponéis certificado familia monoparental, vais a ver que aparece aquí el procedimiento, ¿vale? BS 427A, certificado familia monoparental. Importante, abierto todo el año, obviamente, por las propias características, ¿no? de este procedimiento. Fundación Verde, buenos días. Disculpad. Nada, ¿no? Sigo. Nada, sigue, Vale, alguien perdón. que ya lo silenciamos nosotros. Vale, como veis, hay las dos opciones, ¿vale? Tramitar en línea y tramitar presencialmente. Vale, aquí nuevamente vuelve a haber un recordatorio de todas estas cuestiones que estábamos hablando antes, que ya aparecían en la página genérica del certificado, ¿no? En la página genérica de política social ya aparecían todas estas cuestiones y aquí en la página de la sede electrónica vuelven a aparecer este tipo de preguntas frecuentes, ¿vale? Aparece sobre el procedimiento, aparecen requisitos de documentación, aparece lo que pasa después para poder ir al expediente y ver en qué plazo está y también aparece el desglose de la normativa que regula todo esto, tanto la Ley 3/2011 que ya mencionaba José hace un ratito, que a través de la Ley de Impulso Demográfico efectivamente se modificó la definición de familia monoparental y fue también la que creó el registro y también la orden que es la que crea este procedimiento que estamos ahora analizando. En cualquier caso, voy a ir primero a la tramitación presencial porque es mucho más, bueno, a lo mejor no sé si más rápida o más fácil, pero bueno, para que tengáis una idea. En la presentación presencial también nos permite esta fórmula de descargar directamente el PDF de impresión, ¿vale? Aquí se pincha y se puede descargar y cubrir a mano, nos aparecería aquí en la página de descargas, podríamos abrirlo e imprimir directamente este PDF para poder cubrirlo a mano. Una vez cubierto a mano, llevarlo a cualquiera de los registros públicos y poder tramitarlo, ¿vale? Pero también nos permite la opción de cubrir aquí en el ordenador los datos y después hacer esta misma fase de descarga. Vale, sería muy interesante que yo pudiera cubrir esto con datos ficticios, pero habrá cosas que probablemente no me deje por el tema de los si es que aparecen en mis datos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el caso es que, si queréis, para no desnudarme más de lo que ya lo hago habitualmente, aquí sería cuestión de ir rellenando todos estos campos. Como veis, hay algunos que son obligatorios, los del asterisco, los que yo tengo marcados ahora en rojo, porque en un primer momento le di a descargar sin cubrir nada. Sería cuestión de ir cubriéndolos para después poder seguir con la tramitación. Se cubren, se establece la preferencia en la notificación o electrónica o postal y una vez hecho esto, iríamos al paso que os he explicado antes
de hacer la descarga del PDF y en su caso presentarlo. Pero en cualquier caso podemos darle a guardar. Es cierto que si no cubro todo esto no me va a dejar. Voy a intentarlo, aunque sea rápido, pero probablemente tenga que cubrirlo bien porque si no me va a dar error. Pim, pim, pim. Disculpar un momento, porque yo creo que... Perdonad esto que sea un poco tedioso, pero yo creo que sí que es importante poder... Obviamente es un correo ficticio, aunque creo que ya en algún momento ha aparecido el mío. Todo el mundo a felicitarme mañana, Ya pongo la fecha de nacimiento, que como podéis ver cumplo años mañana. Vale, notificación electrónica. Voy a copiar este que he puesto aquí para que sea más o menos coherente. Y si no me diera ningún error, le doy a guardar. Como veis, aquí aparece, en cualquier caso, aquí aparece el código de recuperación del formulario cuando le doy a guardar. Por eso es importante darle a guardar. Si le das a paso siguiente sin más, funciona igual. Pero si le das a guardar, yo soy muy amiga de esto, porque después pasan cosas en el medio. Entonces, aquí te aparece un código de recuperación del formulario que podéis hacer captura de pantalla, foto con el móvil, apuntároslo manualmente, lo que queráis. Y es importante, incluso te da aquí directamente la opción de copiar el código, por si en el medio de este proceso se cuelga, pasa cualquier historia, poder recuperar lo que ya tenéis hecho y no tener que volver a cubrir todo, ¿vale? Le he dado a guardar y le doy al paso siguiente. Y en el paso siguiente sigo poniendo todos los datos, ¿vale? Tipo de solicitud sería o solicitud de un nuevo certificado o renovación del certificado existente. Muy importante porque es algo que nos dio errores los primeros días. En el caso de que le ponga renovación del certificado existente, no es imprescindible, como veis, no tiene el asterisco, este número de certificado. Vale, al principio, cuando los primeros días de la sede, esto nos daba muchos errores porque sí que lo establecía obligatorio y esto es un problema porque los primeros certificados que se emitieron no tienen número de certificado. Es verdad que los últimos sí, pero los primeros no. Y además, incluso muchas veces, porque todas somos así, o por lo menos habrá gente mucho más dirigente que yo, pero incluso aunque tenga nuestro certificado de familia monoparental, el número de certificado, o no lo tengo a mano en el momento, o no sé dónde está y demás. No pasa nada, no es imprescindible, puedo seguir cubriendo sin necesidad de ir a esto. Tipo de familia monoparental, aquí se cubriría el caso que se adapta al nuestro. Y porque esto va a determinar también la duración del certificado y todas estas cosas que ya hemos comentado antes. Y aquí hay que cubrir los datos del resto de personas integrantes de la unidad, es decir, de los hijos o las hijas que haya en esa unidad familiar, ¿vale? Excepto el de la persona solicitante que ya lo hemos cubierto anteriormente, ¿vale? Entonces aquí cubriríamos estos datos todos y en el caso de la discapacidad y seguiríamos cubriendo, a ver si me deja seguir, seguiríamos cubriendo con la documentación que se va a presentar, con esta solicitud. Ojo, dice que se presenta o que ya esté presentada con anterioridad. ¿Por qué? Porque lo que nos permite, personalmente tampoco le veo muchísima utilidad a esto, tengo que ser sincera, pero sí que la ley de procedimiento nos da esta vía y bueno, puede tener su utilidad. Lo que nos permite es que si nosotros hemos presentado este famoso coletilla, que todos creo que nos sabemos de que los documentos que están en poder de la Administración no es necesario volver a presentarlos, ¿vale? Pues con esto de aquí se hace un poco efectivo esto. Y es que si yo he presentado una copia del libro de familia, del vigente, obviamente, en cualquier otro procedimiento, yo lo que puedo hacer es utilizar esto que pone xa presentado con anterioridad, é dicir, eu cubro isto e poño en que órgano, en que código de procedimento, en que ano presentei ese libro de familia e non teño que volver a presentalo, vale? No caso de que non opte por esta vía, que moitas veces, a min personalmente pareceme moito máis cómodo moitas veces presentalo directamente, non buscar onde o presentara anteriormente, cubro aquí, non cubro esta parte, anexo, como veredes, no seguinte paso, vale?
Importante también comprobación de datos. Comprobación de datos sobre todo es si me opongo a alguna de las consultas, que en caso de que me oponga tengo que presentar esa documentación, pues si me opongo a la consulta del DNI, tengo que presentarlo. Me opongo al certificado de datos de la convivencia, tendré que presentar el registro del padrón en el que aparezcan los datos acumulados de convivencia, es decir, de todas las personas que viven en ese domicilio. Igualmente con el registro de parejas de hecho. Por suerte ya tenemos instalado, que esta también es otra novedad importante porque era una de las partes farragosas de la solicitud del certificado de familia monoparental, que era el que previamente tenías que pedir el certificado de no estar inscrito, el certificado negativo del registro de parejas de hecho. Por suerte ahora ya está instalado dentro del sistema PASASE este certificado negativo o positivo en su caso del registro de parejas de hecho. Si me opongo a la consulta, tengo que hacer el paso que he hecho hasta ahora de pedirlo al registro y aportarlo, ¿vale? Y en el caso de que se establezca marcar estas situaciones, ¿vale? Si estamos ante casos de tutela, adopción o acogimiento familiar, o si estamos en el caso del certificado de los nonados. Esto también es importante, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, genera también bastantes dudas. Bueno, respecto de lo primero, obviamente se equipara a los hijos los niños que estén en situación de tutela, adopción o acogimiento familiar con la familia monoparental, ¿vale? Para incluirlos en el certificado de familia monoparental. Esto significa que si tengo un niño en acogimiento permanente, no tengo hijos biológicos, ni tengo a ningún niño, niña o adolescente bajo mi tutela, pero sí que tengo un acogimiento familiar permanente con un niño, ¿puedo pedir el certificado de familia monoparental? Se puede pedir el certificado monoparental e incluso se debe. Al igual que se hace con familias numerosas, que si el niño o niña que está en acogimiento familiar permanente o superior al año o de previsión de duración superior al año, se puede solicitar, forman parte ese niño, esa niña, ese adolescente, forma parte de la unidad familiar y por lo tanto puede constituir una familia monoparental o en su caso una familia. Ahora, ¿no? Que creo que se me mutea sola en algún momento. Creo que ya está. Vale. Respecto de lo que nosotros llamamos el certificado de nonado, estamos aplicando, por analogía con lo que hacemos también con familias numerosas, aunque no hay nada específicamente regulado, eso es importante, no hay nada específicamente regulado. Regulado me refiero a ninguna norma con rango de ley ni nada similar, pero sí que es cierto que a través de nuestras propias circulares e instrucciones se equipara el hijo no nacido a los hijos ya nacidos, al nasciturus, a partir de la semana 21 o posterior de gestación. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a afrontar la maternidad en solitario o por desgracia en los primeros momentos del embarazo mi pareja ha fallecido o también puede ocurrir que en esas primeras semanas de embarazo estemos ante una situación de separación o divorcio, es decir, se dé la causa que da lugar a ser una familia monoparental, pero yo estoy embarazada y yo estoy en la semana 21 o posterior de gestación, puedo solicitar ese certificado de familia monoparental. Será un certificado de familia monoparental provisional que deberá hacerse definitivo en el momento de la fecha de nacimiento del bebé. Si por desgracia ese nacimiento no llega a ocurrir, obviamente ese certificado decae, ¿vale? Pero si no, puedo ir beneficiándome de las cuestiones relacionadas con la condición de familia monoparental desde la semana 21 de gestación, ¿vale? Y entonces marco aquí, sería este supuesto, y lo marco aquí. Esta parte de aquí de autorizo, que aprovecho para decir que en algunas ocasiones nos aparece sin cubrir, es importante cubrirla, porque ¿en qué consiste esta parte? Esta parte consiste en autorizar que la Administración pueda realizar las comprobaciones oportunas cuando considere conveniente a lo largo de la vida del certificado. Vale, es una parte que en realidad, en puridad, nosotros queremos incluir ahí para que quede ya en el expediente y no tenga que hacerse ningún trámite posterior, pero que aunque no estuviera autorizado, imaginaros que yo digo no lo autorizo.
En el momento en que la Administración, dentro de su labor inspectora, quisiera realizar alguna comprobación respecto de la virtualidad de esos certificados de familia monoparental, lo que tendría que hacer es un trámite previo de comunicarme con la persona que tiene ese certificado y decirle, bueno, como no has autorizado, te requiero ahora para que me presentes la documentación o para yo poder realizar la labor inspectora correspondiente para poder bueno, pues acreditar que sigues cumpliendo los requisitos. Tener en cuenta que hemos pasado en algunos casos de certificados monoparentales, de familia monoparental, que iniciaban siendo de 1 año o de 2 después, a certificados de familia monoparental que pueden tener una vigencia de 26 años incluso, porque si estoy en el supuesto de irme a hacer un certificado de familia monoparental por una situación de neonato, desde la semana 21 de embarazo y lo doy vigente porque soy una madre que afronta la maternidad en solitario, lo doy una vigencia del primer caso de hasta que el niño más pequeño tenga 26 años, pues en esos 26 años pueden pasar muchas cosas. Importante, obviamente, como en todos estos procedimientos, el interesado, el titular del certificado de familia monoparental, tiene la obligación de comunicar a la Administración cualquier cambio en su unidad familiar que ésta pueda llevar a no cumplir esos requisitos. Me explico, eso es una obligación y aunque no es conocido y por suerte no se está aplicando de forma generalizada, pero sí que hay en la Ley 3/2011 y en todas las normativas específicas que puedan establecer y reconocer beneficios, sí que hay regímenes sancionadores, ¿vale? Es cierto que no se están aplicando ahora mismo, porque es cierto que también no tenemos hasta ahora, pues lo digo con total sinceridad, capacidad inspectora, pero a lo largo de, conforme este procedimiento se vaya implementando, como es obvio, como todos veréis, al ampliar la duración de los certificados, cada vez vamos a tener más capacidad para poder dedicarnos también a esa labor más inspectora o más de comprobación de los requisitos, porque no vamos a tener el volumen que íbamos teniendo hasta ahora. Al ampliar los plazos de vigencia del certificado, por mucho que vayan llegando nuevos certificados, nuevas solicitudes, va a haber más margen. Entonces, es importante cubrir esta parte. Si es que no, eso no significa que la Administración no vaya a poder realizar esa labor inspectora, sino simplemente que vamos a tener que hacer un requerimiento previo a la unidad familiar para poder hacer esas comprobaciones. Pero las comprobaciones se pueden hacer igual. Y repito, es importante que las familias están obligadas en este reconocimiento de esa condición, lleva consigo también no solamente los derechos o los beneficios, sino también la obligación de comunicar cualquier alteración en la composición o en las circunstancias de la unidad familiar que puedan llevar aparejadas una modificación de ese reconocimiento. ¿Vale? Aquí se añade esta información básica de protección de datos y la legislación aplicable, como estábamos viendo. Nuevamente podemos darle a guardar, es posible que me dé, bueno, pues no me da ningún error. Y descargo la impresión. Puedo descargar la impresión porque, como recordáis, con todo lo que me enrollo, como recordáis, estábamos hablando de la presentación presencial, entonces podéis darle a descargar la impresión. Descargo el PDF, a ver si me deja, pese a esos errores que aparecen. Creo que sí. Vuelvo otra vez a lo que os decía antes. Si recordáis, antes nos aparecía el formulario en blanco, cuando os decía la opción de poder cubrirlo a mano. Lo descargo en blanco, cubro todo esto a mano y ya está. Si lo hago, como hemos hecho hasta ahora, de cubrirlo a través de la propia página de la sede, lo descargo como está, le doy a imprimir, que debe de estar, voy a las descargas y tengo por ahí la opción, imprimo el certificado, nuevamente vuelvo a lo que os decía antes de a cualquier registro para su presentación. Voy a ver si soy capaz de recuperar la parte, aquí estoy, ¿vale? En la que estábamos. Hemos hecho, como habéis podido ver, ya digo, no estoy controlando el chat, pero después veré todas las dudas si las hay respecto de esta primera parte de la tramitación presencial, ¿vale? Pero como veis, bueno, no puede ser de otra forma que yo anime muy profundamente a que hagáis la presentación en línea, sobre todo porque muchas veces hay mucha reivindicación, ¿no? Con Inma, que no sé si anda por ahí, Inma de Fagamos, hablamos siempre, ¿no? Una de las reivindicaciones que también salió en otra sesión que tuvimos
anteriormente, en la que también tuve oportunidad de tratar un poco el tema de monoparentales, el tema de la burocratización, ¿no? La importancia de desburocratizar todos estos trámites, sobre todo teniendo en cuenta la población a la que nos dirigimos y demás, ¿vale? Pues al revés también lo pedimos, ¿no? Para nosotros nos ayuda mucho a simplificar trámites la tramitación online, la tramitación en línea, ¿vale? Porque esto supone que nos llega directamente las solicitudes, se descargan directamente en la aplicación que nosotros tenemos y nos facilita mucho todo esto, ¿vale? Vale, aquí va a ser mucho más difícil librarme de todo el tema de mis datos, pero en cualquier caso, como veis, aparecen ya datos. Aquí habría que empezar a cubrir. Aquí de lo que se trata es de cubrir todo, como la segunda parte que hemos visto. Se va cubriendo todo a través de la web, ¿vale? Le puedo poner los datos correspondientes, la fecha de nacimiento, pin, pin, aunque tiene el asterisco. Vamos a poner 25 del 2 de, no sé con qué edad sería coherente, pero vamos a poner una fecha al azar. Y el correo electrónico que hemos puesto antes. Volvemos a lo mismo, le doy a guardar y le doy al paso siguiente. Ya digo, yo soy partidaria de guardar y paso siguiente siempre. Como veis, es exactamente lo mismo la tramitación en línea, ¿vale? Es volver otra vez a, a aparecer todos estos pasos. ¿Ves? Me aparece solicitud de nuevo certificado. Vamos a darle aquí. Vamos a poner el día de ayer, porque como es la fecha de nacimiento de uno de los hijos, esto ya no. Vamos a ver si con esto me deja seguir. Me sigue diciendo que corrija los datos del formulario. ¿Ves? Mira qué bien, que sí lo veo. Porque el otro día nos aparecía uno, si lo imprimes en papel no, pero si lo tienes en la web, lógicamente no te deja seguir si no marcas que autorizas o no autorizas en su caso, ¿vale? Anexar documentación, ¿vale? Y aquí empieza la diferencia, porque como lo estoy tramitando en línea, no es marcar y después yo imprimo eso y lo junto todo y lo llevo a registro. Aquí tengo que anexarlo ya en el momento. Y una de las dudas que se nos planteaban los primeros días también era esta, ¿no? Comprobación de datos. Para anexar este documento, decíamos, claro, seleccionar archivo. Como veis, salen varias opciones, ¿vale? Si le doy a seleccionar archivo, significa que yo ya he descargado previamente ese anexo 2, que lo tengo cubierto y guardado en mi ordenador, y simplemente le doy a seleccionar archivos, me va a llevar al explorador, selecciono donde lo tengo guardado y lo meto. ¿Vale? Busco documentos ya presentados, que es la opción que os decía antes de haberlo presentado en cualquier otro, en otro procedimiento. O la que me parece a mí más interesante para hacerla, si lo estoy haciendo en línea, me parece mucho más cómodo, que es descargar plantilla del documento. Es decir, yo sin haber hecho nada antes, voy directamente aquí, cuando llego a anexar documentación, descargo la plantilla del documento. Y me descargo esto. Y tengo que deciros que esta parte no me es grata presentarosla, porque no me gusta nada como está. Y bueno, aunque estamos pidiendo que nos lo solucionen, no está siendo fácil. Pero también voy a decir una cosa. Este anexo solo hay que presentarlo en el caso de discapacidad, de que alguno de los niños tenga, alguno de los hijos, niños o mayores, porque en el caso de discapacidad sí que tendría validez más allá, pero solo hay que presentarlo en ese caso. En el caso de que se trate de niños o niñas o chicos y chicas con discapacidad, ¿vale? En el caso de que haya que presentarlo, esto es un follón, porque si es un único hijo, no hay ningún problema. Cubro esto, le doy por aquí, a ver si puedo cambiar los que tengo. A ver, ¿he dejado de compartir? No, pero yo no lo veo. Perdonad, que me ha cambiado a mí el formato y entonces no lo veo. Déjame. A ver dónde se me ha metido a mí. Perdonar que me he perdido yo, ¿eh? A ver si me puedo encontrar. No veo dónde tengo mis cosas porque os tenía aquí en la pantalla.
Bueno, espera, que creo que lo puedo ver por aquí. Vale. Vale, si le doy, estoy compartiendo, ¿verdad? Perdonad que yo no lo veo, pero voy un poquito a ciegas. A ver, vale, sí, ya lo tengo pillado, vale. Si le doy aquí a descargar, yo tengo este documento, ¿vale? Y le doy a descargar. Y se supone que se me guarda donde yo quiera. Yo lo dejo aquí en descargas, ¿vale? Se me va a guardar aquí. ¿Cuál es el problema? Para yo poder, le doy aquí a guardar, ¿vale? Después iré a él. Si es un único hijo, no hay problema. Puedo cubrir esto, como os he dicho, y ya está. Pero si tengo que añadir, aquí estos botones de añadir no funcionan directamente si le doy así. Tengo que ir a lo que os he dicho, a descargar. Y una vez voy a descargar, voy a mi explorador, voy a las descargas, que como recordáis es donde lo acabo de guardar. Voy aquí, que es el documento que se supone que tengo guardado, y lo doy a abrir. Le doy a abrir para que me lo abra con el Acrobat. Ya os he dicho antes que no es que me guste este sistema, ¿vale? Pero es lo que es la forma que tiene, porque si no, no nos funcionan estas pestañitas. Le doy aquí, cierro aquí. No es fácil, ¿vale? Ya os lo reconozco yo antes de que me martilléis, pero es así. Para poder añadir, ahora sí, me va a dejar, como podéis ver, añadir usuarios. Solo me va a dejar ir añadiendo los hijos, haciendo este follón de descargarlo y abriéndolo con el Adobe Acrobat. Si no, la opción que os he dicho antes, de imprimirlo, guardarlo y anexarlo directamente por esta vía, ¿vale? Porque si no, nos va a pedir todo esto para ir añadiendo. Repito, este anexo solamente es necesario en el caso de que haya hijos con discapacidad y solamente hay que hacer todo este follón en el caso de que tenga que añadir alguno más. Si no, directamente así podría hacer descargar la plantilla y anexarla. Si tengo la plantilla, la voy anexando. El resto de las cosas, lo mismo que hemos dicho antes. ¿Qué es importante? Que en realidad de todos los documentos, aquí se meten todos los documentos que potencialmente son necesarios para esto, pero en realidad, como hemos dicho antes, en la mayoría de los casos únicamente será necesario bien la copia del libro de familia o incluso, en su caso de defunción, si no consta en el libro de familia ya la defunción registrada o la sentencia. Normalmente muchas veces es el libro de familia y la sentencia o documento asimilable porque son los casos más frecuentes. Los casos más frecuentes que tenemos de familias monoparentales son los en los que sí que existen dos progenitores, pero existe una custodia exclusiva. Entonces necesitamos el libro de familia para que aparezcan los hijos y la sentencia o el acuerdo correspondiente en el que se acredite esa situación de custodia exclusiva para alguno de los progenitores. Aquí aparecen todos por si acaso. No es necesario presentarlos todos, al contrario. Contra más autoricemos y menos presentemos, más fácil es la tramitación para todos, pero por si acaso están aquí. Y también por si acaso da la opción de añadir documento. Si yo tengo que presentar cualquier documento que considero que es necesario para esto. Tenemos muchos casos de familias constituidas por progenitores extranjeros que viajan solos con sus hijos y que hay un documento de autorización para el viaje de la otra parte. Hay separación y hay documentos. Lo que yo considere. Le pongo aquí el título del documento, lo más gráfico posible para que nos sea fácil identificar después a nosotros en nuestra descarga. Le doy a continuar y hago lo mismo que anteriormente. Voy a examinar, me va a abrir mis exploradores, cojo el documento que considere y lo anexo. Esto se puede hacer tantas veces como sea necesario. Vale, aquí hay información sobre los formatos de ficheros adaptados, sobre todo es importante a efectos de que si algún momento os da algún error se pueda hacer esa comprobación. Le doy al paso siguiente, falta por me avisa de que no he anexado ese documento que tal, y una vez llego a este paso es tan fácil o tan difícil como asignar e enviar. Para asignar te da el aviso de que tiene que ser con la autofirma, no sé qué, no sé cuánto, lo haces
obviamente yo ya no voy a seguir por aquí porque sería, te va a llevar al certificado. En el caso de que hayas entrado en tu sede electrónica, va a ser a través del certificado, o sea, si has entrado por tu certificado electrónico personal, va a ser por ahí. Y si entras con la clave 365, que es con clave y contraseña, lo habitual es que la firma se haga a través de la llegada, tú le das a asignar y te llega una clave al móvil que tienes que cubrir ahí para presentar. ¿Vale? Como he abortado el, el tema, ya me queda así a medias, pero creo que se puede entender perfectamente todo el decalaje. En cualquier caso, eso, en el chat si tenéis cualquier duda, vamos viéndola, ¿vale? Pero en esencia, esta sería la forma de presentarlo. No sé si consideráis que veamos ahora directamente las cuestiones que nos habíais hecho llegar con anterioridad. Si hay alguna duda en el chat concreta sobre el propio procedimiento y queréis filtrarla, Inés o Jesús, no sé cómo lo veis. Oh, perdón, Jesús. José. Mira, pues si te parece, como temos te saliste ti tamén das preguntas que foron facendo na inscripción, vamos empezando por esas e logo Vale, vamos complementando polas que hai no chat. Eu creo que vale, daría perfecto. esa... E o mesmo xeito, se alguna cousa non vos quedou clara, Vale. esa escribides no chat. Pero bueno, Vale, reitero un poco lo que os decía al principio, perdonar por el tostón, porque sobre todo, por lo menos a mí me pasa que al no tener el feedback directo, parece mucho más chapa de lo que es. Espero que haya sido más o menos gráfico y os haya podido servir, pero después retomamos si quedan dudas, ¿vale? Voy a ir a la, no sé si, a ver si sin meter la pata, sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? sí, Vale, sí. pues creo que ahí están, porque así es más fácil de seguir si todas las tenemos delante, ¿vale? Vale. Nada, voy a empezar por el principio. En relación con la reducción de la tasa de la compra de vivienda para poboacións pouco poboadas, pasa a ser de 0%. Este dato parece recollido no INE. Gustaríame saber qué poboacións en Galicia cumplen o requisito de pouco poboadas. Pues yo lo primero que digo es que no tengo ni idea. Ya directamente sin paños calientes. Porque quiero decir, esto entra dentro de los beneficios que van estableciendo específicamente, como os decía, en cada uno de los programas o actuaciones que sacan las administraciones, tanto la Xunta como incluso podría ser a nivel estatal o a nivel local. Por lo poco que yo sé de este tema es que el requisito de poboaciones pouco poboadas suele estar asociado a poblaciones con menos... Acordeime ahora, porque me recordou a alumna de prácticas Sigue, sigue. Con poblaciones de, nada, no hay problema, con poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Creo que está ligado con eso. Pero en cualquier caso sería cuestión de verlo en la convocatoria específica, que entiendo que es alguna convocatoria específica del IGUR, del Instituto Galego de Vivenda e Solo, que puede establecer este tipo de beneficios. Vale. E no IGUSIS posiblemente sea na triga tamén en Consellería de Facenda, porque esta foi aparece nos orzamentos deste ano unha medida para reducir o imposto, non me acordo ahora como se chama, o imposto de transmisión, non sei se é el que Sí, pega JB ou algún destes. sí, Pero de feito creo que lo saqué. Pero en los beneficios, donde cuando pusimos el... Solo un segundo, pero para que lo veáis. Certificado, familia monoparental. En lo que hemos visto antes, que aparecían como qué beneficios, ¿vale? Si os fijáis aquí, ya aparece esta que estáis comentando. No exactamente, ¿ves? A partir del 1 del 1 se aplicará una reducción del 8% al 3% en el impuesto a la compra de inmuebles. 2026 se aplicará una Uy, perdón, no sé reducción. qué he hecho. Le he dado a que me lo lea. Bueno, en cualquier caso, es la que estábamos viendo. Entiendo que zonas escasamente pobladas es la definición genérica que teníamos de poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Vale. iso temos pendiente, nós vamos preguntarlle a Consellería de Facenda, que sobre todo para ampliar tamén, porque en principio é para compra, creo que sea para compra de vocal, bueno, familias monoparentais en pobreza para compra difícil. É Entón, moi bueno, temos complicado. que é unha liña de incidencia que temos tamén con Consellería Facenda, así que Claro, tamén anotamos isto para preguntar e o transmitimos isto que nos preguntas. claro, Sí, sobre porque todo... es la Consellería de Facenda quien se encarga de
de delimitar estas parroquias y municipios. Vale, gracias. Muchas seguimos. gracias. Sí. Muchas gracias por suplir mi gran ignorancia en todo esto. Sobre o novo procedimento en xeral, entiendo que ha quedado más o menos explicado con lo que hemos dicho hasta ahora, si no vemos después las dudas, pero en cualquier caso comentaros eso, que a partir de enero de este año lo que hicimos fue crear un procedimiento en sede específico, el que hemos estado viendo hasta ahora, el BS 247A, creo recordar que es, que lo de los procedimientos en sede parece como muy funcionarial o muy poco, muy burocrático, pero realmente lo que ayuda mucho es a todo lo contrario, ¿vale? A que nos sea mucho más fácil. Es imprescindible, por ejemplo, tener un procedimiento en sede como el que se ha creado este año para poder hacer las consultas de pasaje, que es una tontería, pero no lo es tanto a la hora de nuestras tramitaciones, ¿vale? La interoperabilidad va muy unida a poder tener este procedimiento. E incluso lo que hablamos y la gran reivindicación del tema del registro, tener este procedimiento y el poder tramitar las solicitudes directamente con nuestra herramienta informática es lo que nos permite poder tener mejor nutrido y creados unos datos que se puedan extrapolar también a lo que nos interesa de nivel estadístico, que es fundamental para poder también planificar las políticas públicas en esta materia, obviamente, ¿vale? Este tema, vale, pues os diré que está en vías de solución, ¿vale? Porque efectivamente... Perdón, ¿qué tema? Sí, vamos... perdón, es que no estoy compartiendo pantalla. No, estás compartiendo de asunta dos beneficios fiscales, non a pregunta, non a lista de preguntas. Pues espera que voy a intentar compartir bien. Ahí estoy, perdón. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Vale. perfecto. Vale, Perdonad. El tema de que en la carpeta del ciudadano no aparece el certificado de familia monoparental. Tenéis toda la razón y está en vías de solución, ¿vale? Esto lo hemos escalado a la Antega, que es la que está tramitándolo, ya lo escalamos desde que pusimos en marcha el procedimiento en sede en enero de este año. Nos dijeron que a finales de enero iba a estar, pero obviamente no está. No está porque además yo lo he comprobado todavía esta mañana y efectivamente todavía no está. Pero sí, no nos han dado fecha, pero se supone que va a estar en breve. Lo que sí aprovecho esta pregunta para comentar, a ver si puedo hacerlo de forma bastante gráfica, no sé muy bien cómo, pero voy a intentarlo, ¿vale? Para comentar el tema del certificado en formato electrónico. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver si me veis a mí. No sé si puedo cerrar aquí. No me deja cerrar aquí. No. Vais en compartir, debes ter, si é como a min, debes ter pero el un problema de está... compartir, dejar de compartir. Si le doy aquí... No me veo que me deje de dejar de compartir, por extraño que parezca. Perdonad, ¿eh? No me deja, no veo la opción, claro que... No botón de abaixo, que abaixo no listado eso tes No, porque compartir, me deixar da de como compartir. para compartir otra cosa. Espera. Ahí estás. Perdonad, tan lista y tan tonta, que diría mi padre. Vale. El tema de la aplicación en el móvil, ¿vale? Del certificado de familia monoparental en el móvil, ¿vale? El certificado electrónico o como queramos llamarlo, ¿vale? Es decir, como sabéis hasta ahora, el certificado no deja de ser un papelito en el que te reconocen la condición de familia monoparental y que establece bueno, los hijos que están incluidos en ese certificado, ¿vale? Lo que se ha implementado es la posibilidad de que todas llevemos el certificado en nuestro móvil, que es lo que más se demandaba, porque hoy en día
en el que tenemos todo, desde las tarjetas a las entradas al cine, todas ahí metidas, pues suele ser de bastante utilidad, ¿vale? Esto se hace a través de una aplicación xunta.eu. Yo si pudiera entrar en la mía a través del ordenador, pero creo que a través del ordenador no puede entrarse. Bueno, en cualquier caso, voy a intentar enseñaroslo, ¿vale? Es yo ya digo, como estoy ya, no tengo nada extraño, ¿vale? Creo. En las aplicaciones hay la de xunta.eu, le clicas, te la descargas en tu App Store o en donde te corresponda, ¿vale? Y aparece, tienes que entrar, aquí se suele entrar con la llave y con el DNI y la llave, con la llave 365, ¿vale? Voy a entrar un momento para que lo veáis gráficamente, si no me falla. Vale. Vale, aquí está la mía, ¿vale? No sé si lo veis con los reflejos. ¿Lo veis? Vale. Entonces, aquí está la mía y como veis hay mogollón de cosas, ¿vale? Por decirlo claramente. Pero en la parte de abajo hay un icono de tarjetas. Tarjetas, no sé si lo veis porque con eso de que se oscurece. Por aquí abajo está tarjetas, ¿verdad? Pues clicamos en tarjetas. Y aquí podéis ver que tenemos, por un lado, yo en mi caso tengo la red de bibliotecas de Galicia, yo que soy muy leída, y aquí está, en mi caso, porque coincide que soy familia monoparental, tengo aquí los certificados de familia monoparental. Hay dos. ¿Por qué? Porque va a aparecer el certificado de familia monoparental, ¿vale? El certificado genérico en el que a través de este QR se comprueba que estamos a través de este QR o incluso si le damos al botoncito de abajo de información, aparece, ya no, una cosa es compartir mis datos y otra el de mis hijas, entonces ya no os lo enseño, pero si le dais al botoncito de abajo de información, van a aparecer los datos, los mismos que aparecen en el papelito, que es la vigencia y los niños que están, los hijos o las hijas que están incluidos en este certificado. Este es uno. Pero después hay otro específico para cada miembro de la unidad familiar. Es decir, yo tengo aquí el genérico, el que incluye a mí y a mis hijas, y tengo el que me corresponde solamente a mí. Yo tengo una hija que tiene 19 años, que estaría también incluida en este certificado y que ella podría acceder. Incluso tengo otra que tiene 16, que al tener móvil, porque el rollo es el tener móvil, también podría tener descargando su Xunta.eu su certificado, de forma que puedan utilizarlo personalmente cada una de ellas el suyo. Vale, lo digo porque, bueno, es una utilidad, valga la redundancia, que puede ser bueno, cómoda para muchas cosas, ¿vale? En cualquier caso, efectivamente, estamos en vías de poder solucionar que esté el certificado en esa carpeta del ciudadano, pero esta vía del xunta.eu, de la aplicación del móvil del xunta.eu, puede ser de bastante utilidad, ¿vale? Respecto de esto, de qué xeito y cuándo se van a poder acceder a los datos estadísticos del registro, pues os comento que nosotros esos datos están ahí disponibles para que lo soliciten en la medida del acceso a la información pública, como cualquier solicitud de información pública a datos de la administración, a datos estadísticos de la administración, se puede cursar la solicitud y nosotros la tramitaremos. Y estamos trabajando también a través del Instituto Gallego de Estadística en crear una operación estadística específica en esta materia. Es cierto que tenemos estadísticas específicas para temas de familias numerosas. Nosotros aquí en mi subdirección en concreto trabajamos también estadísticas específicas, tanto de medidas judiciales de chavales menores de edad como las que nutren todo el sistema de protección, y estamos trabajando en crear una operación estadística específica para familias monoparentales, ¿vale? Pero en cualquier caso, si hay dudas concretas, se puede solicitar una información, acceso a una información pública en la que se dicen los datos a los que se quiere tener acceso, el número de familias monoparentales reconocidas en Galicia o el número de familias monoparentales constituidas por un único progenitor en Galicia. Bueno, los datos que se consideren, obviamente va a haber datos que sí que se pueden dar de forma muy fácil y otros que a lo mejor no se pueden dar porque necesitarían reelaboración y se tendría que ver cómo, ¿no? Pero lo mejor va a ser cuando podamos tener una operación estadística creada al efecto, porque las operaciones estadísticas lo que nos benefician es que se publican periódicamente
tienen unas tablas genéricas, incluso podemos trabajar conjuntamente con las asociaciones representativas en este ámbito para ver qué datos nos interesa poder incluir en esa operación estadística, ya os lo iremos comentando para poder diseñarla de la forma más útil posible. Vale. Solicitar certificado para renovar, ya lo hemos visto. Lo más importante en esto, yo creo que es, no lo más importante, pero sí lo que facilita bastante es el rollo este de que no haya que poner el número del certificado que vas a renovar para no quedarte pillado y decir, bueno, pues no me acuerdo del número, o mi certificado simplemente no tenía número de referencia, ¿vale? Los beneficios. Bueno, pone beneficiarios, yo entiendo, no sé si se refiere quiénes son los beneficiarios, pero los beneficiarios, como supongo que ya sabemos a estas alturas, básicamente son las familias constituidas o bien por un único progenitor, porque ya han nacido así, por padres y madres que afrontan la paternidad o la maternidad en solitario, o bien porque se enfrentan a la paternidad tras la situación de viudedad, o bien aquellas familias que por situaciones de separación o divorcio afrontan la maternidad o la paternidad con una custodia exclusiva. Y, por supuesto, sus hijos y hijas menores de edad y aquellos mayores de edad siempre que bueno, pues estén todavía en una situación de dependencia que muchas veces está derivada de los estudios o la acreditamos a través de la continuidad de los estudios. Como hemos tenido también oportunidad de ver antes, se incluyen también aquellas personas menores de edad que forman parte de la unidad familiar, bien por estar bajo la tutela del mayor de edad, o sea, del progenitor o de la figura que ostenta una figura similar al progenitor, o bien que estén obviamente en adopción, que se asimilan a los hijos biológicos en todos los casos, o bien en una situación de acogimiento familiar de duración prevista superior al año. Esos serían los beneficiarios, ¿vale? O mayores de edad que tienen reconocida una situación de discapacidad, ¿vale? Gustaríame una visión global que trate tramitación, posibles candidatos o beneficiarios, requisitos, beneficios derivados e vigencia. Creo que está más o menos visto esto y si no es así nos lo recordáis en el chat, ¿vale? Respecto de la vigencia lo recordamos, que son para las familias monoparentales que están constituidas por un único progenitor sin que exista otro progenitor, bien por fallecimiento o bien porque no ha existido en origen. La vigencia es hasta que el hijo menor cumple los 26 años para las otras será una vigencia de 5 años, tendrá que renovarse cada 5 años, ¿vale? ¿Qué implica para a familia conseguir o certificado? Especialmente ter claro se os certificados de familia monoparental capacitan para tomar decisións relativas a que o fillo ou filla poida sair do país, recibir tratamentos sanitarios, quirúrxicos ou intervencións como a psicoloxía ou podoloxía sen necesidade de autorización de outra persoa que ostenta a patria potestade en caso de habera. Obvia e radicalmente non. Importante e interesante esta observación que o primeiro eu cando a li non tiña moi claro a que se refería, pero claro, non. O certificado de familia monoparental acredita a situación de monoparentalidade para acceder aos beneficios que as distintas administracións ou incluso empresas privadas, vale? Non descartamos que tamén haxa algunha empresa, comercio, etcétera, que decida implementar beneficios para familias monoparentais, vale? Por suposto, podería darse o caso. En ese sentido, dende aquí aproveito o público para animar as entidades que traballan no sector a que fagan tamén esa incidencia no ámbito privado animen bueno, pois as empresas a facer este tipo de beneficios, vale? Pero trátase de eso, de beneficios específicos que se establezan polas administracións ou empresas privadas para familias monoparentais. En ningún caso, o certificado de monoparentalidade fai ningún tipo de apreciación respecto das decisións que teñen que ver ca patria potestade. Sobre todo no caso de que se trate, sobre todo no caso non, obviamente, únicamente no caso de que se trate de certificado de monoparentalidade que ten a súa orixe na existencia de dous proxenitores, aínda que sea cunha custodia exclusiva por un deles,
Eso non supón unha sustitución da patria potestade. Eso non supón que, como teño certificado de familia monoparental, podo viaxar ao estranxeiro sen autorización, se na miña sentencia ou no meu acordo sobre que se pronuncia sobre a custodia regule esas cuestións. Nunca, en ningún caso. Ollo con esto. Incluso, vou decir, xa non dixéndose todavía nada políticamente incorrecto ou non todo correcto, pero incluso por desgraza tampouco suple as autorizacións para recibir terapias psicolóxicas para os nenos e as nenas que teñen dous proxenitores. É imprescindible a autorización do outro proxenitor sempre que a patria potestade non este suspendida ou anulada, vale? Situación que ocorre en pouquísimos e extremos casos. Vale, o certificado de monoparentalidade non suple a sentencia xudicial ou o acordo das partes para o exercicio da patria potestade, vale? Moi importante esta apreciación. Prazos de resolución, requisitos, persoas beneficiarias, axudas, prestacións adxuntas. Bueno, isto tamén xa o falamos, os prazos de resolución xa dixemos que son 3 meses para nós dende a solicitude, os requisitos xa os viñemos falando, eu creo que está máis ou menos claro, en calquera caso, animo, se non é así, que mo recordedes a través do chat. Volve a preguntarse polos beneficios, que xa o falamos, están recollidos aí nesa páxina web, hai polo menos os máis importantes. Bueno, o que vos dicía antes, tamén é importante que vexades con calma tanto persoalmente as persoas que van a solicitalo como, no seu caso, os servicios sociais de base, que me consta que tamén estades ao outro lado, ou as asociacións que traballades neste sector, que revisedes nas distintas convocatorias que se poden abrir a existencia de beneficios, porque o mellor hai convocatorias sectoriais de distintos ámbitos que sí que recollen algún beneficio e non están incluídos neses xenéricos ou máis importantes ou que nós temos máis controlados porque están máis directamente relacionados con nós, vale? Pero nada obsta a que de repente sala unha convocatoria pois non sei, de subvencións para realizar actividades dun xeito concreto e que se recolla que as familias monoparentais teñen ou preferencia ou beneficios ou que sexa. Por poñervos un exemplo, fun consciente nun momento dado que fun sacar unhas entradas que creo recordar, non sei se sigue vixente, pero creo recordar que no Concello de Ames, nos espectáculos que organizan culturais, as familias monoparentais temos unha reducción do 50% da entrada, por exemplo, o teatro que organiza o Concello de Ames. Por poñer un exemplo, quero dicir que é importante que revisedes porque o mellor hai algún beneficio por aí en convocatorias concretas ás que vos podedes presentar ou en acceso a servicios en xeral, que podedes ter algún beneficio, é importante revisalos porque non están aí todos os que poden ser, vale? E ademais é cambiante, cada vez que sale algo en algúns dos boletíns públicos pode darse o caso, oxalá, de que se estén recollendo novos beneficios, vale? En relación co novo proceso, aclaración sobre a documentación. Eliminouse a declaración responsable da persoa solicitante? Sí, eliminouse a declaración responsable. Repito, co novo procedimento tuvemos ocasión de simplificar bastante a documentación a presentar. Básicamente, a documentación a presentar vai estar constituída polo libro de familia. Se dan os consentimentos, por exemplo, para o tema do DNI ou do certificado de empadronamento, non? De empadroamento e do rexistro de parellas de feito. Unha vez se dan esas autorizacións, que nos podemos consultalas automáticamente, basicamente o que debe presentarse é o libro de familia. Que pasa? Hai situacións en nas que é necesario presentar algo máis, como por exemplo, no caso de existencia de dous proxenitores, pois como xa dixemos, a documentación que acredite o réximen de custodia, para acreditar que é efectivamente unha custodia exclusiva e que non se dá a custodia compartida. Ou, por exemplo, o famoso anexo 2, no caso de existencia de discapacidade de algúns dos fillos ou fillas que constitúen esa unidade familiar. Pero a declaración responsable eliminouse. Obviamente, se decido non dar consentimentos, o único que teño que facer é nos anexos que decíamos que se podían presentar tanto a través da presentación presencial como na sede electrónica, anexar máis documentación, pedir o certificado negativo do rexistro de parellas de feito,
pedir o certificado de empadronamento conxunto e presentar o DNI. Tan fácil ou tan difícil como eso. Dificultades en tramitación de algúns usuarios. Non sei moi ben a que se refire isto, pero máis alá do pequeno follón que confesei co anexo 2, creo que agora mesmo, tanto se presenta presencialmente como seguindo os pasos da sede electrónica, son bastante fáciles. É certo que, por desgraza, aínda temos ás veces moitos usuarios que non teñen, por exemplo, acceso á sede electrónica, vale? Entendo perfectamente esa parte. O mellor é máis difícil a través do certificado electrónico, pero ca chave 365 é un procedemento relativamente sencillo que require, sí, que require a presenza unha vez nun rexistro público, pero tendo esa chave simplifica moito a presentación telemática. Pero se non, en calquera caso, se pode realizar presencialmente. Descárganse os anexos, a solicitude, os anexos no seu caso, e preséntase nos rexistros públicos. Das que había aquí non queda nada máis. Vale, Non pois sei imos, se se te hai... parece, Cris, vamos vendo, te vou dicindo as do chat. Sí, por Temos 15 favor. minutos para 21 preguntas, mi madriña querida. Pero Xa, bueno, pero isto entra dentro, agora pagarei no chat, porque como vou como unha moto bastante rápido, o millor non se entendeu algo, vale? Entón, disculpade polo defecto na fala e a ver que pasa no chat. no, e en todo caso, despois as preguntas que xa está facendo a nosa compañera Clara e o responsable xa está poñendo no mismo documento de preguntas, logo xa as publicaremos tamén na web onde estaba que accediche despois ao seminario e dela espera aí tamén, é dicir, as que podamos Bueno, aí respostar. en calquera caso, xa sabedes que eu, na medida do posible, total disponibilidade, por se queda algunha cousa pendente, remitímela por correo electrónico ou por calquera dos medios de comunicación, que ademais agora xa os tivestedes aí publicados, contesto o antes posible, na medida do posible, claro. Vale, pois deixa de compartir, porfa, Cris, e Sí. así xa te vou Sí, dicir sí, ahora as que ya preguntas. aprendí. Eso, bueno. Empeza. Cando hai, di Andrea, cando hai dous proxenitores e cada un ostenta a guarda e custodia de cada un dos menores, poden solicitalo por separado? No, Andrea, eso podría llamarse fraude de lei. Obviamente, non se poden pedir dous certificados de monoparentalidade para dous proxenitores que ostentan a custodia compartida, porque como propiamente di a lei, se non entendín mal a pregunta, vale? Pero polo que entendo eu da pregunta é que existen dous proxenitores que teñen custodia compartida. Non ven sendo eso o que di? Salvo que estemos ante un caso que me parece moito máis grave, que o que este intentando dicir é que haxa dous proxenitores e cada un deses proxenitores teña a custodia exclusiva de un fillo. Existan dous fillos e cada proxenitor teña a custodia exclusiva de un fillo. Nese caso xa recoñezo que me tira a parte de protección e preocúpame especialmente, ¿vale? Porque los casos de Miguel Bosé y similares no nos gustan en el sistema de protección, ¿vale? Esto de me reparto los hijos no está bien. No, estoy presuponiendo porque de la redacción de la pregunta me surgen estas dos posibilidades, que estemos ante un caso de dos progenitores con custodia compartida en la que me dicen, oye, ¿puedo pedir los dos, cada uno, un certificado de familia monoparental? Obviamente no. Un mismo niño, en principio, no puede estar en dos certificados de familia monoparental, ¿vale? Y por suerte ahora con las herramientas informáticas con las que trabajamos tenemos forma de comprobar eso, ¿vale? Entonces, un mismo niño no puede estar en dos certificados de familia monoparental. Entonces, solamente en el caso de que haya custodia exclusiva, es lo que dice el artículo reformado en la LIDEGA de la ley que define las familias monoparentales, únicamente en el caso de que haya custodia exclusiva de uno de los progenitores. Si es el otro caso que no quiero entender, de que nos hemos repartido y nos repartimos también a las criaturas, pues muy mal, pues no en ningún caso, porque los hermanos no deben separarse en ningún caso y desde luego no puede privarse a uno de los hijos de esa posibilidad. O sea que quiero pensar que
que eso no se da. Vale. Sirve calquera tipo de estudios para justificar fillos ou fillas maiores de 21 anos? Sí, en principio sí. En principio sirve cualquier tipo de estudio siempre que se acredite que efectivamente siguen manteniendo esa dependencia económica de la progenitora custodia. Porque en eso hemos bebido mucho de lo que nos ha pasado durante muchos años en familias numerosas, que efectivamente hay una amplia casuística. Entonces, siempre que se acredite, estaba pensando en un caso que teníamos de un hijo que estaba preparando una oposición, pues si se acredita que esa preparación de la oposición se hace a través de una remuneración de esos estudios y demás, y que eso supone que no tiene un trabajo retribuido, sí, sirve. Vale. En estos datos de otras personas, si conviven con algún abuelo, por ejemplo, ¿hay que ponerlo? No, no necesariamente, no afecta en absoluto. En la medida en que no se tiene para nada en cuenta la situación de las rentas de la unidad familiar para la expedición del certificado de familia monoparental, es decir, en ningún caso la renta entra en juego, porque muchas veces el tema de la convivencia de los abuelos o de alguna otra persona, algún tío dependiente o lo que fuere, sí que puede afectar respecto de la renta para reconocimiento. Pensamos nuevamente en los casos de familia numerosa, en los que la familia numerosa especial sí que tiene que ver con renta y demás, no es el caso. En este caso, no. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar que diga, no, entonces el abuelo no se beneficia de la condición de familia monoparental. Bueno, se beneficia la unidad familiar y lo que importa, porque en la definición únicamente entra en eso, el progenitor o la progenitora y los hijos dependientes. Dependientes en el sentido. Sigue, sigue. Nada, eso, que me refería a dependientes, no dependientes de la dependencia, de la ley de dependencia, sino los hijos o las hijas que siguen bajo la custodia de ese progenitor, esa progenitora, exclusivamente. No es necesario ni incluirlos en los anexos ni nada de nada, porque tampoco se les va a meter en el certificado. Bueno. Entonces, ¿este anexo no lo tendrían que firmar los hijos mayores de edad? Ujú. Claro, sí que deberían firmarlo los hijos mayores de edad, lo que nos lleva a que entonces debería presentarse presencialmente en la mayoría de los casos, porque si tú estás tramitando en tu propia sede, no es compartida con tu hijo mayor de edad. Tendrías que firmarlo. Tienes las dos vías, ¿vale? Podrías presentarlo electrónicamente igualmente, podrías estar tramitando en línea y tenerlo previamente descargado y firmado por tu hijo y anexarlo por tu hijo mayor de edad o hija y anexarlo ahí. Repito, el anexo exclusivamente es para el caso de discapacidad. ¿Se podría anexar varios documentos por área? En lugar de hacer todo ese proceso, ¿se podría cubrir un documento por cada hijo? Ya que habrá gente que no tenga acrobata la presión que permita hacer eso. Muy buena pregunta. Sí, se puede. Se puede hacer la vía, ya me parece casi más fácil, de imprimirlo y hacerlo como quieras. O lo que nos está pasando muchas veces es esto que dicen, que lo que hacen es hacer un anexo por cada hijo. Por cada hijo cubren un anexo, en vez de estar tirando de ese más, cubren un anexo por cada hijo. Se puede hacer, lo que importa es que en el caso de que tenga que estar, que esté. Me da igual que sea en un anexo que en dos. Lo que importa es que esté. Sí, sí que se puede hacer. Obviamente lo que sea más fácil. Yo he preferido haceros todo ese periplo horrible porque es algo que existe y que es una forma de solucionarlo, que no me gusta y que estamos intentando trabajar para simplificarlo. Pero para que sepáis que sí que existe esa vía, aunque es un poco tosto. Bueno, si implementado este certificado, ¿se van a diseñar políticas y programas con beneficios específicos para estas familias? Hasta el momento, y corríjame si existen más, esta condición puntúa para la consecución de plaza en los campamentos de verano. No, pues, o sea, a ver, la primera parte, ¿se van a implementar más políticas públicas? Bueno, pues espero que sí. EAPN hace esa incidencia, la apoya hace esa incidencia y esta humilde subdirectora, en la parte que le toca, también hace esa incidencia. Pero bueno, las políticas públicas las diseñan nuestros cargos políticos y yo aquí no tengo esa capacidad. Obviamente, nosotros desde la Dirección General de Familia siempre intentamos promover también en relación con el resto de unidades de la Administración que tengan en cuenta esta condición para implementar, sobre todo porque, como muy bien comentó José al principio,
son unas familias que tienen un alto porcentaje de vulnerabilidad y es muy importante tener esos apoyos. Pero en cualquier caso sí que me voy a permitir una pequeña corrección respecto del único beneficio que comentaba, que es el acceso a los campamentos de verano, cuando en realidad no es así. Quiero decir, en los campamentos de verano no se tiene preferencia en el acceso. Lo que se tiene es una bonificación del 50% en la tarifa del campamento. Por lo menos estoy hablando, perdón, de los campamentos de la Xunta, ¿eh? Otra cosa es que es posible, incluso probable, que haya concellos que organicen campamentos o que haya concellos que organicen actividades de conciliación y que sí que se tenga preferencia en el acceso por ser familia monoparental, lo cual me parecería estupendísimo y ha caído y muy apropiado. Pero respecto de los campamentos de la Xunta, de los que hace la Dirección Xeral de Xuventude, lo que se tiene no es preferencia en el acceso, sino una bonificación del 50% en las tarifas del campamento, al igual que las familias numerosas y las familias acogedoras. Tienen esa bonificación, ¿vale? Pero bueno, y creo que también las de violencia de género, ¿eh? No creo, no lo doy por seguro, pero juraría que sí. Pero no, donde sí que se tiene preferencia de acceso es en los turnos de las estancias en las residencias de tiempo libre, que son cosas distintas, ¿vale? Una cosa son los campamentos de juventud para los chavales y otra cosa son las estancias en las residencias de tiempo libre para las familias, la familia completa, en nuestras residencias. Y ahí sí que lo que hay es una preferencia en el acceso, ¿vale? Pero además de eso hay ciertas preferencias en el acceso ahora precisamente de rabiosa actualidad estos días con la apertura de las matrículas en los colegios. Hay preferencia para eso, preferencia en las escuelas infantiles también, creo que cierta bonificación en los comedores de las escuelas infantiles. En cualquier caso, hay los beneficios, como os decía, por lo menos estos más genéricos, están incluidos en la web que veíamos en pantallazo donde nos paramos, que además a mí me saltó la lectura automática. Donde aparecen las preguntas frecuentes, aparecen los beneficios y ahí aparecen los más significativos en los que hay alguno más que este, ¿vale? Vale, voy haciendo porque vamos, está interesante o chat, vamos, maravilloso. O sea que, bueno, igual te robamos 5 minutiños máis. Si te parece ben a Inés e a ti, si podes. Cris, 5 minutiños máis non, porque sempre ten que... Pero bueno, Mira, yo es que están me dan preguntas ganas de mazas, quedarme conectada toda la mañana porque esto ha permitido que nadie interrumpa en este despacho, lo cual es como increíble. Entonces yo a lo mejor 5 minutos os dejo aquí por si acaso y da el pego, venga, no hay problema. Mira, en el caso de un progenitor viudo o monoparental con un hijo o hija con discapacidad, ¿cuál es el límite de edad para el hijo o hija con discapacidad? Muy buena pregunta. No, a priori no hay límite de edad, siempre que se mantenga la discapacidad. ¿Qué pasa? Que efectivamente muchas veces asociamos la caducidad, es un tema todavía que nos planteábamos estos días, asociamos la caducidad a la caducidad o bueno, a la renovación asociada a la discapacidad. Me explico, hay algunas discapacidades que no tienen renovación, que son definitivas y entonces sí que iríamos a juego con esto, sin límite, pero si el reconocimiento de la discapacidad sí que tiene asociada una revisión, se haría la revisión del certificado de monoparental con esto. No sé si me he explicado y no sé si ha quedado claro con lo que he dicho, pero tiene que ver con eso, ¿vale? En esos casos tiene que ver con la revisión o no de la discapacidad. Vale. Se habla del libro de familia, pero este no es obligatorio desde el año 2001. Los juzgados no están obligados a emitir ni a hacer duplicados, ni hacen duplicados, perdón. Ujú. Pues alguna situación que acredite. Siempre la norma siempre hace la referencia genérica a cualquier documento que acredite la situación, es decir, partida de nacimiento en la que aparezca al menos la madre, que va a aparecer en todo caso porque tampoco se permiten los partos anónimos en nuestro país, por suerte. Entonces, certificado de nacimiento del hijo o los hijos o cualquier otra documentación que acredite esa vinculación y esa condición de familia. Vale. E se a tramitación se fai desde Seguridade Social no nome da interesada, existe unha autorización para esa tramitación? No hay una autorización expresa, pero si se hace en línea, sí que pone la posibilidad de que se haga como representante. Si es a través de la sede electrónica, ¿vale? Si se hace a través de la sede electrónica, tanto de la Seguridad Social como de otra persona. Imaginaros que una persona de la asociación de Fagamos, en este caso pongo por ejemplo, va a tramitar esto para una usuaria.
existe la posibilidad de que haya un poder de representación a los efectos de estos, que no hace falta que sea nada especialmente formalista, sino una documentación que acredite que yo autorizo a la entidad tal para que me haga para que me tramite este certificado, y se puede hacer directamente a través de la entidad. Si se hace a través de la Seguridad Social, pues exactamente lo mismo. Se puede hacer siempre que el usuario lo autorice a través de cualquier documento válido de derecho. Un documento incluso manuscrito con la firma del usuario sería suficiente. Vale, dice, mi duda es acerca de las personas extranjeras que viajan con una autorización de viaje por parte del otro progenitor, por ejemplo. Entiendo que la única información que contiene este poder notarial es una autorización de viaje, no ninguna medida judicial acerca de la custodia del menor. Totalmente correcto esto que está diciendo. Esto nos ha provocado muchísimo debate interno, externo y de todo tipo, pero os tengo que decir que lo que estamos haciendo en los últimos tiempos es reconocer esa situación. Esto es como lo de los indicios, ¿no? Si yo tengo un documento en el que el otro progenitor autoriza para viajar normalmente suele ocurrir a otro continente, y esto va unido con un certificado de empadronamiento conjunto de la unidad familiar en el que no aparece ese otro progenitor y en el que aparece efectivamente esa madre con esos hijos, nosotros estamos considerando acreditado en derecho esa condición y por tanto concediéndolo. Esto es una casuística inmensa, por eso fuimos abriendo un poco el foco respecto de la sentencia en la que se establezcan las medidas paterno-filiales, porque efectivamente hay muchas veces en las que no existe esa sentencia y ni siquiera existe ese acuerdo. Y después la casuística es infinita cuando nos vamos a otros países, habitualmente de Sudamérica, en la que nos aparecen desde actas notariales que ni siquiera son como los que nosotros tenemos en la cabeza de un acta notarial, sino que me estás asustando, José, con la cara que pones, que debes de estar leyendo algo y me has asustado, digo, Dios mío, ¿por dónde me va a venir? Bueno, quiero decir que hay muchas veces que hay países en Sudamérica que incluso a veces en una propia universidad certifica la condición, es decir, hay una casuística inmensa y muy complicada que nosotros intentamos ver de forma conjunta el expediente, e incluso a veces pedimos otra documentación a los usuarios, que no es documentación que en puridad se establece como necesaria para el procedimiento, pero que nos sirve para poder asumir la situación, porque somos también conscientes de que esos casos son los que más necesitan el certificado y son los que más difícil muchas veces tienen la acreditación documental de la condición. Entonces intentamos ser, bueno, pues no digo laxos, pero sí, ni benévolos, pero sí tener una mirada amplia de la condición para poder hacer el reconocimiento. Vale, no digo porque estoy viendo que hay una riqueza de preguntas aquí Es que, maravillosa y de es que respuestas que entonces... esto es muy amplio, es que estas las casuísticas, después una cosa es el procedimiento y después la casuística. Por eso vou comentando algunhas e despois as outras xa chas pasamos e tal, e mira, Vale, porque eu sí, creo que sí. pode quedar de aprendizaje para a sección de dúbidas e tal, Sí, sin problema, Mira, claro. en relación al trámite, si se solicita con la firma electrónica de una entidad representando a un tercero, ¿qué sería mejor? ¿Descargar la solicitud cubierta y firmada por el interesado para posteriormente mandarla por la solicitud genérica, por la PR004A, o solicitarla directamente online desde el propio procedimiento BS 427A? Conecta el sonido, por fin, Vale. Ya estás. Yo siempre voy a decir online. Yo siempre voy a decir BS 427A, siempre. En la medida que sea posible, por favor, siempre a través online. Es la mejor forma. El PR004 nos puede quedar perdido en la unidad de no sé dónde y que nos llegue o no nos llegue o cuándo nos llega. El procedimiento específico siempre nos llega. La entidad con su acreditación, con su certificación de entrada en sede, puede hacerlo como entidad sin exponer datos de nadie en concreto y un poder de representación del usuario y listo. Perfecto. En el caso de certificados en vigor, con duración de 2 años, ¿se ampliaría la vigencia del mismo a los 5 años? No. En principio, lo más correcto y lo que yo aconsejo, aunque sea tirar un poquito piedras contra nuestro propio tejado porque supone un poco más de trabajo, pero después ya nos beneficiaremos con esos márgenes más amplios, es hacer el nuevo certificado. Bueno, despois Inma de Fagamos compartiu un vídeo informativo sobre o certificado digital e un vídeo explicativo que tedes aí para Genial, descargar va e a ser ver. mucho más útil que mi momento enseñar a cámara.
Dice, si una mamá tiene el certificado con pasaporte y obtuvo el NIE, ¿se notifica esto mismo para que se pueda hacer el cambio en el certificado? Para que le pueda aparecer también en la aplicación. Sí, claro, si esto entra dentro de lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De cambios en las circunstancias. Obviamente, cambios en las circunstancias que afecten a la condición o no, pero también si hay algún dato o cualquier cuestión que deba ser corregida también o actualizada o que facilite a la familia, pues eso, para que así le pueda aparecer en la sede y en la aplicación electrónica, nos lo comunicáis y lo más pronto posible nosotros hacemos el cambio. Vale. El certificado de monoparental entiendo que es solo dentro del ámbito de Galicia, no sirviendo a nivel estatal. ¿Es así? Correcto, Por desgracia. correcto. El certificado de familia monoparental ahora mismo, pero igual que pasa, estoy pensando en Valencia, que también tiene reconocido la condición de familia monoparental. Esto es a nivel autonómico de momento, mientras no haya ninguna novedad a nivel estatal, solamente las comunidades autónomas que lo tenemos recogido. Que tú fui máis base a nosa incidencia, é dicir, canto antes que se fixeras aquí e logo a nivel estatal que arrenques, espabilen, pero como Claro, momento eso de fue verdad, un poco sí, lo que hemos hablado muchas sí, veces, que nos sí. tenía muy retrasados esperando cuando en un primer momento pensábamos que esa ley famosa de diversidad familiar iba a poder abarcar esto, pero obviamente no hemos llegado y hay que seguir avanzando por nuestra cuenta, claro. Si no existen medidas civiles respecto a la custodia, pero solo la madre se hace cargo del menor, ¿tendría posibilidad de solicitarlo? Pues tiene posibilidad, pero tiene que acreditarlo de alguna forma. Lo malo del reconocimiento de derechos es que deben de tener una acreditación documental para que sean reconocidos. Las situaciones de hecho tienen que poder ser recogidas. Es complicado, soy muy consciente de ello. Entonces, valdría una comparecencia. Disculpadme un segundo, que es la tercera llamada que recibo de la misma persona y me preocupa. Solo 2 minutos. Vale, vale. Bueno, pues sí, saímos pechar en 2 minutos, xa para... E o que vos digo, verdad, Inés e Clara, é dicir, eu creo que podemos decir as preguntas que están aquí detalladas, é dicir, en que non as respondamos, xa as vamos a pasar, xa as ten de feito, para intentar poñelas cando vos mandemos a sesión estáse grabando en principio nos autorizaron a compartila con vos, ou sei que xa a compartiremos e aí no mandaremos a ligazón da noticia web e aí intentaremos que estean as preguntas, se non contestadas, bueno, polo menos para poder volas facilitar. Vale, sigue, Cris. Perdonar, disculpad. Voy a confesar que esto es una de las consecuencias de ser familia monoparental, ¿vale? Porque venía de ahí la cosa. Bueno, perdón. Vale, las situaciones de hecho, la acreditación de la situación de hecho. La situación la acreditación en este tipo de situaciones, lo ideal sería que el otro progenitor se recogiera siquiera una comparecencia ante cualquier funcionario público. Pongo, por ejemplo, aunque me maten mis compañeras, el Gabinete de Orientación Familiar valdría, de la provincia correspondiente, un notario, por supuesto, en el que el otro progenitor, y tenemos casos en los que el otro progenitor manifiesta que no se hace cargo del cuidado y de la custodia y listo. Vale, soy consciente de que eso es tremendamente complicado. Incluso hemos tenido casuística, lo que decíamos antes del chat. Lo que pasa con este tipo de cuestiones es que la casuística es mucho más rica de lo que ni siquiera nuestra imaginación es capaz de pensar, ¿vale? Y hemos tenido casos en los que el otro progenitor ni está ni se le espera, simplemente desapareció, incluso constando en el libro de familia, ¿vale? En algún caso muy concreto, sé que si digo esto voy a abrir una puerta terrible, pero en algún caso muy concreto, muy específico, en el que no haya ninguna fórmula posible, podríamos intentar apoyarnos en esta visión conjunta de la que os hablaba antes, en algún informe de servicios sociales respecto de la situación de esa familia. Sobre todo si estamos hablando de familias vulnerables, en situación de riesgo, con las que muchas veces los servicios sociales ya conocen la situación. Si hay un informe de servicios sociales del concello correspondiente que acredite la condición en el sentido de acredite que esa unidad familiar está formada por una única persona progenitora con 2 hijos o con un hijo, con lo que fuere. Puede servirnos de ayuda para acreditar estas circunstancias. Bueno, pues vamos con las dos últimas y es una que se repite. En el caso de personas migrantes con una sola persona progenitora, acreditada la residencia mediante certificado de empadronamiento, pero sin TIE o DNI, ¿es válido el pasaporte? Sí, Vale, vale. sí. Vale. Mira, Sí, tenemos con caso. independencia de que cuando tengan NIE nos lo puedan facilitar.
¿Cuál es la vía adecuada para notificar los cambios en las circunstancias? En ese caso, una solicitud genérica de cualquier tipo o incluso un escrito dirigido a la Dirección Xeral de Familia. Ni siquiera hace falta que sea el PR004 genérico, me vale ese, pero cualquier otro en el que se manifiesten los cambios producidos. No hay un formulario específico de modificación de las circunstancias, ¿vale? Cualquier método válido. Vale, pois eu creo que hasta aquí, Pero Bueno, estos como poñemos e queirades. tal, mira, hai Inés, si queres comentar algo, si non, oye, pois xa agradecerte moito a presencia, Cris, as que estiveron as preguntas e o detalle de implicación, porque a verdad que a riqueza poucos webinars temos que son a riqueza así de preguntas e en ti, Cristina, de responder todo e rápido e como é, vamos, Bueno, nada, na medida do es, posible. En calquera caso, reitero que quedo a vosa disposición e a de calquera que poda estar escoitando para resolver calquera outra que poda ir surdindo, claro. Vale, nada, pola nosa banda, eso. O que dicíamos, grazas por toda a asistencia, que ao final fomos 134 persoas asistentes, así que, bueno, moi ben. Bueno, a ver se seguimos fomentando este tipo de webinars técnicas porque a verdade é que sí que foi moi visual o que se precisa neste momento. Moitas grazas, Cristina. E A ahora vos, a vos. a chegar ás 35.000 familias en pobreza, monoparentais en pobreza, para que se inscriban e telas inscritas. E o que preguntaba desde aquí tamén, o listado de beneficios, que propoñedes un listado de beneficios actualizado, bueno, pues seguimos pelesando para que xa non depende de nós, que esa a parte máis política de que a todos nos beneficia. Así que nada, moitas gracias por estar e seguimos. Gracias, Cris. Igualmente, igualmente a todos. Grazas.